Hola, hola. Continuando con nuestra clase de MongoDB dentro del curso de temas de investigación de operaciones, vamos a ver ahora las diferencias entre algo que conocemos, que es el SQL, y una base de datos como MongoDB. ¿Ok? Recuerden un poco, un tema básico, ¿no? SQL es una base de datos del tipo relacional, con el clásico RD que me dice como una tabla conversar con otra. Pero MongoDB está orientada a documentos, ¿no? Ya saben que es una orientación de tipo documentos. Manejo de esquemas, en SQL es un esquema fijo. Todas las tablas tienen que respetar el tipo de datos, las columnas, los valores que pueden tener. En MongoDB no, es dinámico. El esquema lo damos conforme lo vayamos necesitando. ¿Ok? Una misma data puede estar organizada de forma diferente dependiendo del uso que le da cada persona. La escalabilidad. En el SQL se dice que tiene escalabilidad vertical porque una tabla yo puedo agregarle cada vez más y más y más registros, más filas, siempre respetando la estructura de las columnas. En el caso de MongoDB, se dice que tiene una escalabilidad horizontal, porque yo puedo, a cada documento, cada vez puedo agregarle más y más y más y más campos sin tener que modificar los documentos previos. Eso no ocurre tanto en SQL. Sí tiene, pero no es tan manejable, porque cada vez que yo agrego una columna más en SQL, tengo que decir cuáles son los valores del resto de filas para las que yo agregue esa columna. En MongoDB no, simplemente a un documento particular le puedo añadir un campo. El lenguaje, bueno, el SQL usa el lenguaje de sentencias de query, SQL, y MongoDB usa JSON, ¿ok? Que es un lenguaje basado en JavaScript. El paradigma reduce está soportado naturalmente en MongoDB, en SQL no está soportado. Esto es más para procesamiento de grandes datos, acuérdense. Y los joins. En SQL es posible hacer el join, ¿no? El cruce de las tablas, y necesitamos justamente el cruce de las tablas y para eso necesitamos las llaves foráneas, las llaves principales, recordando un poco esos temas que vimos en sesiones previas. Para el caso de MongoDB no se requieren tantos joins directamente porque cada documento ya tiene la información que necesita. Y de ser el caso, hay artificios para poder trabajar eso que en realidad son consultas sobre documentos que a su vez te generan un documento que sirve como una consulta para otro documento, ¿no? El join es medio indirectamente eh, y sería uno de los puntos o de los pies por los que cojea MongoDB a comparación de un tema de SQL. Ahora entendamos un poco más de conceptos eh, que se manejan en Mongo y cuál es la equivalencia en SQL, nuevamente para llevarnos con algo conocido, ¿no? Por ejemplo, el concepto de base de datos de SQL es lo mismo en MongoDB, ¿no? Base de datos, base de datos. Una colección en Mongo sería hasta cierto punto un equivalente a una tabla en SQL. Un documento de Mongo es el equivalente a una fila de una tabla de SQL. Un campo de Mongo es una columna de SQL. ¿Ok? Básicamente, en nuestra base de datos, dentro del servidor Mongo, nuestra base de datos, vamos a tener colecciones que vendrían a ser tablas. En nuestra colección vamos a tener documentos que vendrían a ser las filas y cada documento tiene diferentes características que están representadas por campos que vendrían a ser las columnas. Ambas bases de datos manejan índices. MongoDB tiene, además de los índices que podemos poner y vamos a ver cómo se colocan, tiene un índice natural y propio que es el rayita abajo ID, que son 12 bytes, o sea, 12 por 8, 96 caracteres, máximo 96 caracteres que pueden tener como índice, bueno, prácticamente irrepetible, que es automático, ¿no? SQL nos permite hacer los joins, Mongo no tan directamente, pero hay una opción que es lookup, como les decía, ¿no? Se hace una consulta, ese resultado de la consulta es un documento nuevo y ese documento se usa, se mete dentro de otro documento para hacer una subconsulta. Indirectamente, es un poquito fastidioso hacerlo. Llaves primarias, bueno, la que les decía, el ID, y la agregación, un group by de SQL tiene una equivalencia de pipeline de agregación. ¿Qué es un pipeline? Es una tubería. Como que meto algo al inicio, pongo en orden las cosas que quiero y finalmente tengo la salida. Es una tubería de agregación en MongoDB y vamos a ver también cómo funciona. Ejecutable, o sea, cómo uno pone en funcionamiento MongoDB. Tiene que correr dos cosas. Tiene que prender el servidor, que sería lo mismo a que prendas tu servidor Oracle o MySQL o DB2 Server, lo que uses en base de datos relacionales, cuando acá se llama MongoDB. Tienes que prender el servidor. Y una vez que prendes el servidor,
que prendes la base de datos, tienes que utilizar un programa cliente para explotar la base de datos, ya sea SQL, PLSQL, Access, en temas relacionales, o para el lado de Mongo tienes, por ejemplo, el cliente de Mongo. ¿Ok? Una cosa es prender el servidor y otra cosa es correr un programa que nos sirva como cliente para consultar el servidor o para trabajar sobre el servidor. ¿Ok? En el curso vamos a usar un cliente en particular que trabaja sobre Mongo, pero se llama RoboMongo o Robo3T porque han comprado la empresa, que es un poquito más amigable, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vamos a ver algunas correspondencias que hay hoy así entre SQL y MongoDB de cara a las operaciones que podemos hacer. Para crear o modificar tablas. En SQL lo que normalmente uno coloca es create table, ¿no? Creamos una tabla, la tabla people, y luego indicamos los campos, qué campos queremos. Y como es una estructura, un esquema fijo, tenemos que indicar necesariamente para cada campo qué tipo de dato es, ¿no? Este campo es carácter, este campo es número, este campo es fecha, este campo es booleano, este campo lo que sea, y cuál es la llave principal. En cambio, para MongoDB, vean cómo se crea. Hay dos formas de hacerlo. Una opción es poner db, o como se llama, ¿no? Nuestra base de datos, create collection. Voy a crear esta colección. ¿Y cómo le llamo? Y punto, creo mi tabla vacía. Como justamente ya acá se ve, el esquema es dinámico, yo no tengo que decirle qué campos va a tener esta tabla o qué campos va a tener mis documentos dentro de esta tabla. Simplemente le digo, créame el documento o créame la colección y punto. Nada más, no me rompo la cabeza. O si ya existe una colección, yo puedo decirle a esta colección que está llamando people, insértale un documento. Insert one. ¿Cómo viene ese documento? Pues bueno, ese documento tiene campos. User ID, edad, status, por ejemplo. Hace cuenta acá la flexibilidad. Yo puedo decirle, crea una colección vacía, no me interesa ahorita qué estructura tenga de campos, o puedo decirle, queremos un documento con estos campos en particular. El resto de documentos que ya existe no necesariamente puede tener estos campos, puede tener otros, no hay problema. Para el caso de SQL no. Todas las filas tienen que tener el mismo tipo de datos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, también puedo modificar tablas. Con alter table yo puedo decir en SQL, no, altérame la tabla tal, agrégale esta columna, o en MongoDB puedo decirle altérame o modifícame, actualízame la colección people many, porque voy a actualizar varios documentos sin ninguna condición y estoy diciendo que actualice el campo join date y que le ponga un nuevo valor que va a ser un formato fecha, por ejemplo, ¿no? Podemos insertar. Cuando yo quiero insertar alguna fila en una tabla SQL, lo que tengo que decirles bien paso por paso, ¿no? Insértame en la fila people, en las columnas tal, vas a ponerle estos tres valores. O sea, insértame una fila en la columna people y las columnas que componen esa tabla y las columnas que componen esa fila van a tener estos tres valores. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar la estructura de la tabla. En el caso de MongoDB yo puedo decir simplemente, como vimos en el caso anterior, insértame un nuevo documento, insert one, con estos campos, punto. El resto de documentos pueden tener la información que quieran. Este documento particular tiene estos tres campos. Las operaciones de inserción solamente afectan a una colección, o sea, yo solamente puedo insertar sobre una colección, ¿no? En este caso la colección people, la colección usuarios. Se dice que las estructuras son atómicas a nivel de documento, o sea, van a escribir documento por documento. Yo digo a la colección users y agrégame este documento. ¿No? Campo, valor, campo, valor, campo, dos puntos, valor, campo, dos puntos, valor, campo, dos puntos, valor. Vean cómo es esto. Puedo leer, o sea, ver qué cosa hay en mi colección. Para SQL yo pondría, por ejemplo, si quiero ver todo lo que hay en la tabla people, yo pongo select asterisco from, ¿no? ¿Recuerdan eso? Bueno, la equivalencia en Mongo es db.people, porque la colección se llama people.find. O sea, en la base de datos, búscame la colección people.find. ¿Okay? Db es la base de datos, como yo haya llamado a mi base de datos, punto, como yo haya llamado a mi colección, punto find. Si yo quiero algunos campos en particular en una tabla en SQL, yo pongo select el nombre de campos en lugar de asterisco, porque asterisco es todo. Si quiero algunos campos, pongo el nombre de campos from. Para MongoDB yo pongo find y entre llaves coloco los campos que quiero. Uno es si quiero que me devuelva el campo. Y valor 0 es
si quiero que no me devuelva el campo, esto vamos a verlo en algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí estoy diciéndole, búscame dentro de la colección people, devuélveme. El campo user ID vale 1, o sea, sí quiero que me devuelvas el campo user ID y sí quiero que me devuelvas el campo status. ¿Ok? Todo lo demás no quiero que me lo devuelvas. A menos que indique lo contrario, el campo rayita ID, que es la llave, siempre lo va a devolver. O sea, no tengo que ponerlo acá, ya se sobreentiende que también lo va a devolver. Justamente para diferenciarlos. Si yo quiero una condición, select asterisco from people where, el where, ¿no? ¿Cómo yo coloco un where en MongoDB? En este caso, ¿no? Que comience por BC, ¿no? Que la palabra comience por BC. Nuevamente, find, corchetes, y pongo la condición. Que el campo ID, esta es una expresión regular, es una forma de buscar textos, ¿eh? Que comience este símbolo hacia arriba, es que comience con el texto BC. Vean acá en el ejemplo anterior, y justo voy a aprovechar esto acá, que tenemos dos sets de llave. Un primer set de llave que está vacío en este ejemplo, y un segundo set que está con la AT. El primer set de llaves es la condición, vendría a ser el where. Si yo lo dejo vacío es porque no hay where. Si yo coloco acá una condición como la de abajo, user ID no sé cuántos, es porque hay una condición que yo quiero evaluar, hay un where que quiero evaluar. El segundo set de llaves es los campos que yo quiero, la proyección, o sea, qué info quiero yo mostrar de esta colección. Eso se llama proyección, ¿ok? Condición y proyección, siempre en ese orden con mucho cuidado. Si yo quiero ordenar, ¿no? Quiero en este caso, seleccioname todo lo que hay en la tabla people cuando el status valga A y el resultado quiero que me lo ordenes por el campo user ID. ¿Cómo hago esto en Mongo? En la base de datos búscame la colección people y en la colección people búscame algo. ¿Qué me va a buscar? Me va a buscar, entre paréntesis, primera llave, todo aquello cuyo estatus sea A, que es el where. No hay segunda llave, así que me va a devolver todo. Si yo no coloco la segunda llave tan explícitamente, me va a devolver todo, como en este caso acá. Si yo no coloco una llave con la proyección, me devuelve todo. Después de cerrar paréntesis, o ignoran por un segundo instante este sort, solamente centres en el find. Yo estoy diciéndole, búscame o devuélveme todos los casos donde el estatus sea. Y una vez que me lo has devuelto, a todo eso grábamelo en memoria con un cursor, ¿no? Que porque me está marcando todos los campos, perdón, todos los documentos que cumplen la condición, guárdamelo en memoria y ese resultado aplícale una acción de ordenamiento, que es sort, ordenar. Ordéname con qué criterio, entre paréntesis, ordénamelo, llaves, por el campo user ID. Ascendente o descendente, como es ascendente, perdón, es descendente, le pongo -1. Si fuera ascendente, le pondría 1. Esto también lo vamos a revisar en un ejemplo, no se preocupen. Las operaciones de lectura recuperan documentos de una colección. ¿Ok? Yo tengo que decir de qué colección, en este caso la colección users, en este pantallazo, de qué colección quiero los documentos. Y acuérdense, estos dos sets de llaves son dos cosas diferentes. El primero son los criterios, el query, el where, la condición. En este ejemplo es que el campo de edad sea mayor que 18, greater than, GT es greater than. Name 1, address 1, la proyección. ¿Qué campos quiero? Quiero el campo nombre y el campo dirección, los demás no me interesan. Nuevamente, si yo no quisiera condiciones, la primera llave tendría que ser vacía, o sea, llave, llave, nada adentro. Si yo quiero traer todo, la segunda llave tendría que ser vacía, llave y llave. Si a todo esto, cierro entre paréntesis, le aplico una acción adicional, es el modificador, el cursor modificador, le puedo poner sort, si quiero ordenar, le puedo poner limit, si quiero que me muestre solamente los primeros n resultados de lo que estoy haciendo, le puedo poner un montón de cosas, si quiero hacer algo adicional a lo que ya he almacenado en memoria como respuesta. ¿Ok? Podemos actualizar también las colecciones. En SQL la actualización se pone con el comando update. Voy a actualizar la tabla people, voy a darle valor al campo status, le voy a poner valor C siempre y cuando la edad sea mayor a 25. O voy a actualizar la tabla set, el campo de edad va a ser el mismo campo de edad más 3 cuando la condición, el campo status sea igual a A. En MongoDB yo pongo a la base de datos, como se llame, dentro de la base de datos la colección people y la acción que voy a hacer es actualizar. Update many, voy a actualizar muchos documentos. ¿Cuál va a ser la condición? Primera llave, que la edad, age, sea greater than, mayor a 25, coma.
¿Qué acción voy a hacer? Voy a actualizar este set, voy a actualizar, voy a chancar el valor del campo status, va a ser igual a C. En el segundo caso, a la colección people voy a hacer una actualización masiva. ¿Qué filtro? Que el campo status valga. ¿Qué acción voy a hacer? Esto significa que voy a incrementar el valor del campo edat. ¿En cuánto? En 3. Porque se me ocurre hacer este ejemplo. Las operaciones de actualización modifican los documentos existentes. Nuevamente, colección. ¿Qué filtro voy a hacer? ¿A quiénes voy a chancarle el valor? ¿Y qué valor voy a chancar? También puedo borrar. Delete from, de qué tabla quiero borrar y qué registros. Quiero borrar aquellos registros cuyo estatus sea de. O quiero borrar toda la tabla, todos los campos de la tabla. Si quiero borrar todo, simplemente pongo la base de datos colección.delete many, corchete vacío porque no tengo condición, me voy a bajar todo. O si tengo alguna condición, en el corchete coloco la condición. Las operaciones de borrado eliminan documentos existentes, ¿no? Esto de acá. ¿Qué operadores tenemos para MongoDB? Que veíamos en los ejemplos, ¿no? Que comienzan con un signo dólar. Vean ustedes acá. Todo lo que es signo dólar es un operador. Todo lo que está escrito sin signo dólar es el nombre del campo o el nombre de la colección. Esto significa igual, por ejemplo, igual a P. Esto es greater than, mayor que, mayor igual, greater than or equal, lower than, menor que, lower than, menor igual que. NE es porque no es igual. In es porque quiero, es como el in de SQL, ¿no? En este listado de valores. Por ejemplo acá, encuéntrame dentro de la colección chips, encuéntrame todos los documentos cuyo campo clase, porque así se llama el campo, está dentro de el listado P o Q. O sea, la clase vale P o vale Q. Exist me encuentra, me identifica si es que el atributo existe o no. ¿Ok? Porque, como les digo, no todos los documentos tienen la misma información, los mismos campos. Expresiones regulares, que son comandos para encontrar ciertas combinaciones de letras y números si queremos hacer una búsqueda muy especial. O podemos pedir el tipo ¿no? El tipo del campo. Y como cada documento tiene campos diferentes, podemos pedir tipos diferentes. Los cursores, como les decía, es cuando hacemos una consulta, una búsqueda, y nos marca todos los documentos que cumplen la búsqueda y queremos hacer una acción adicional sobre ese resultado, como ordenarlos. ¿Ok? Normalmente lo que se usa son skip, limit, sort. Ponemos el find, que es lo que queremos hacer. Podemos concatenar acciones. En este caso queremos encontrar todos los documentos de la colección restaurantes cuyo campo cocina sea italiano. Una vez que hacemos esto, en MongoDB va a ubicar los documentos, ¿no? Y va a pasar un cursor. Un cursor es un puntero, imagínense un lápiz, una flechita que va marcando qué documentos cumplen la condición. Una vez que los marca y los separa y los guarda en memoria, entonces es un cursor, le aplicamos una acción de sort. Vamos a ordenarlo de forma ascendente, por eso vale 1, por el campo nombre. A ese resultado le vamos a aplicar otra acción de limit, nos vamos a quedar con los dos primeros registros. Y a ese resultado vamos a hacerle una acción de skip, que es que nos vamos a saltear el primer registro. Entonces, al hacer todo esto acá, nos estamos quedando con el segundo puesto de los restaurantes de comida italiana ordenados por nombre. Además de hacer ese tipo de acciones, podemos contar, por ejemplo. Quiero contar cuántos resultados tiene esta consulta. Podemos hacerlo con una acción de count, simplemente quiero contar de la colección restaurantes todos aquellos que cumplan esta condición, o puedo decir, búscame todos los documentos y a todo ese resultado grabado en memoria con un cursor, aplícale un conteo. Son dos formas de hacer la misma cosa. También podemos colocar índices que funcionan de la misma forma de SQL, ¿no? Es un valor que no está repetido, que me permite ubicar rápidamente las cosas, sirve bastante para optimizar la búsqueda, mejorando el rendimiento de las consultas. Hay un índice por default que se genere, que es el ID, que no se puede borrar, pero también podemos crear nuestros propios índices. ¿Cómo funcionan los índices? Imagínense que hay un índice del campo score. ¿No? El score es una nota. Dentro de la colección de user yo quiero encontrar todos aquellos scores que sean menor que 30 y el resultado quiero ordenarlos de forma descendente. Colección, criterio y la acción de ordenamiento. Si yo he grabado correctamente o he generado el índice correctamente,
la base de datos va a guardar su historial, su metadata, va a tener el listado de índices y va a poder ubicar rápidamente las cosas porque va a tener internamente grabado ya en orden los valores de ese índice. Entonces, cuando yo quiera hacer un find, va a ubicar rápidamente porque ya tiene registrada esa estadística. ¿Cuáles son los documentos que cumplen la condición? Lo voy a ubicar al toque y me va a devolver muy rápidamente la respuesta. Podemos crear nuestros propios índices con esta forma. Dentro de la colección tal, créame estos índices. Le ponemos qué campos van a ser nuestros índices. Pueden ser ascendentes o descendentes. Podemos pedirle que nos devuelva qué índices hemos creado, podemos eliminar índices, comprobar unicidad, etcétera, etcétera. Finalmente, vamos a ver el tema de agregadores, que permite justamente hacer estos group bys, esas operaciones sumarizadas o resumidas en nuestra base de datos. Podemos hacer también MapReduce. ¿Qué opciones tenemos? La operación de nombre de colección .aggregate, que nos da acceso justamente a la tubería de agregación. La tubería es porque vamos colocando paso por paso por dónde comenzamos, qué sigue, qué sigue, qué sigue y qué resultado queremos. Entra el dato por un tubo y sale la respuesta. Podemos poner de frente group si queremos. Si queremos un resumen bien simple, que es agrupar por una llave y darnos un valor y punto, nada más. Se recomienda que no se use tanto esto si quieren ser un poco más ordenados dentro de la tubería, en lugar de usar group, dentro de la tubería de agregación, mejor ahí coloquen el group. ¿Okay? O podemos hacer una operación de MapReduce. Si tenemos una cantidad de datos ya demasiado grande, estos groups se demoran mucho, o estos agregados se demoran mucho. Se recomienda en esos casos aplicar MapReduce. ¿Okay? Acuérdense, MapReduce es la forma de procesamiento para grandes datos. ¿Qué es la equivalencia? ¿No? ¿Cuál es la equivalencia en sentencia? Un group by de SQL se pone como $group. Un where se pone como $match. Una vez que estamos dentro de la tubería de agrupación, ojo. Un order by es un sort, un limit, sumar, count, punto count, select, project. Diferentes formas de hacer una agrupación. Por ejemplo, en este caso, ¿qué estamos colocando acá? Estamos diciendo, de la base de datos DB hay una colección llamada artículos. Yo quiero agrupar, aggregate y abro la tubería. Estos paréntesis me abren toda la tubería. Todo lo que está dentro del aggregate es la lógica de agrupación. ¿Qué estoy diciendo? Agrupa, hazme grupos cuya llave va a ser autor, el campo autor. La llave ID va a ser el campo autor. Y va a haber otra columna más, o otro campo más, mejor dicho, perdón, que se va a llamar vistas por autor. ¿Cómo lo voy a calcular? Voy a calcularlo como una sumatoria del campo page views. Castellano, agrúpame por autor y súmame cuántas vistas han tenido cada uno de los autores. Dentro de la agregación, pongo la acción de agrupar. Como es una agrupación simple, es un resumen simple, ¿no? Llave, que son los autores, y un valor que es la suma, coloco simplemente el group de frente. Veamos con un ejemplo gráfico cómo es el funcionamiento de esto. Tenemos 4 documentos. El cliente A123, A123, B212, A123. Estatus A, estatus A, estatus A, estatus D. ¿Cuánta plata ha gastado? 500, 250, 200 y 300. Son órdenes de compra. Dos clientes que han hecho 4 órdenes de compra y tienen 2 estatus A, estatus D y montos diferentes. La colección se llama orders. Queremos hacer una agregación. Lo que está en celeste son comentarios en mi PPT, no importa lo que esté en azul, un poquito más oscuro. Queremos hacer una agregación de nuestras órdenes. Todo lo que está entre paréntesis es el pipeline, la tubería de agregación. ¿Qué queremos hacer? Match status A. ¿Qué significa? Primero voy a quedarme con los documentos cuyo campo status sea A. Este match es el where, es la condición de mi agrupación. Entonces, primer paso, voy a filtrar aquellos documentos cuyo campo status sea A. Eso hace el operador match. Entonces me voy a quedar con este, con este, con este. Este último lo descarto. Me quedo solamente con 3. De ahí que le digo, una vez que tengas esto, hazme un grupo. Hazme un group de. La llave va a ser el campo cust ID y ahora lo vas a llamar simplemente ID a secas. Entonces me va a agrupar cust ID este con este porque son iguales, los va a juntar y ahora le va a llamar simplemente ID a secas. Este acá es el único de su tipo, lo va a juntar con el mismo y lo va a llamar ID a secas. El campo que quiero y el nombre que va a tener ese campo en mi resultado.
coma, ¿no? Porque acuérdense, un grupo, un resumen, al final va a ser un número, algo que estoy contabilizando, que estoy resumiendo. ¿Qué quiero? Quiero la suma, la operación de suma del campo monto. Y a ese resultado le voy a llamar total. Campo amount, amount, amount. Voy a sumar 500 más 250, 750. Y ese campo ya no se va a llamar amount, se va a llamar total. Esto es lo que hace la tubería de agrupación. Si fuera SQL yo pondría select, rayita abajo, perdón, se ve select cust id as, rayita abajo id, coma, sum, amount, todo eso entre paréntesis, as total, group by, cust id, ¿no? Haría algo así para poder expresar esto. Podemos hacer también un MapReduce, ¿no? Tenemos el mismo ejemplo, ¿no? El mismo listado. ¿Cómo lo trabajamos? Acá es un poco diferente, ¿no? Nuevamente celeste son comentarios de PPT, ignóralos, fíjense en lo azul. A la colección order le vamos a aplicar un MapReduce. Y en MapReduce tenemos que hacerlo paso por paso. Acuérdense, cuando veíamos Spark, ¿no? Teníamos nuestra función lambda, qué acción íbamos a hacer para cada registro. Bueno, acá también. Nuestro mapeo lo hacemos con esta expresión. Function, paréntesis, y entre corchetes, emit. Esto viene a ser el map lambda, es function emit. ¿Okay? O sea, muéstrame o quédate, mapea con esta función. Mi función va a ser simplemente de cada documento, este this es porque es de este documento. De cada documento, quédate con el cust ID y quédate con el this amount. Quédate solamente con esos dos campos. La función de reducción para cada par, vean, llave valor, mi llave va a ser el ID y el valor va a ser el monto. ¿Por qué? Porque así yo lo he declarado en el mapeo. Acuérdense, el reduce te reduce, valga la redundancia, sobre lo que tú has mapeado. Si ya he mapeado ID, monto, entonces el ID es la llave y el monto es el valor. Eso lo voy a reducir. Voy a reducirlo por la llave y lo que quiero que me devuelva, el return, va a ser un arreglo, un listado de los valores, la suma de los valores. Puntualmente, mi query, mi filtro va a ser que el status sea A y el output no va a ser un número, el output va a ser una nueva colección, unos nuevos documentos que son parte de una nueva colección que se va a llamar order totals. Es un poco más complicado el MapReduce, pero vamos a ver cómo funciona. Tengo mis documentos. Primero, en el orden que se aplique, primero el filtro. Primero esta parte de acá, mi query. Me quedo con los que sean status A. Me quedo con los tres primeros. Luego viene la parte de mapeo. Me voy a quedar con el cost ID y con el this amount. Esto va a ser el map de cada uno de estos documentos. Y luego viene la parte de reducción. ¿Okay? Entonces, en la parte de mapeo, yo me voy a quedar. La llave va a ser el cost ID y el segundo componente va a ser los montos. En la parte de reducción, yo voy a agrupar por la llave, agrupo por la llave, agrupo por la llave y sumo los valores. Y a todo esto acá, que son dos documentos nuevos, los voy a insertar en la colección órdenes totales. Es otra forma de trabajar, tal vez esta le sale más natural o le suena más lógica, pero esto es lo que hay por atrás. Se recomienda cuando es un volumen ya mucho mayor de data. ¿Ok? Entonces, con esto ya cerramos por ahora esta introducción de equivalencias entre uno y otro ambiente de trabajo, otra base de datos. Y ahora sí vamos a empezar a configurar nuestro servidor, nuestro cliente, para empezar a ver algunos ejemplos de aplicación de MapReduce. Nos vemos en el siguiente video.